¡Habemos Pokémon infieles! Por fin ha llegado el día, el momento, el ahora, cuando podemos empezar a disfrutar de la próxima generación de una de las franquicias niponas más populares de toda la historia de los videojuegos. Sí señor, Pokémon Sol y Luna por fin están aquí. Personalmente, a mí se me hace difícil estar emocionado por juegos de Pokémon, sobre todo porque no sé a dónde se fueron los años que pasaron entre los lanzamientos de X, Y, Omega Ruby, Alpha Sapphire y Pokémon Sol y Luna. Además, nada más este año tuvimos no una, ni dos, ni tres, sino 4 entregas de la franquicia, todas con jugabilidades completamente diferentes. Pero Pokémon Sol y Luna es raro. Hay una exorbitante cantidad de cosas que se mencionaron en los trailers que indican que este juego iba a ser mucho más distinto de todo lo que esperábamos inicialmente. Y luego del lanzamiento de la demo hace exactamente un mes, ¡en mi cumpleaños!, las sospechas quedaron confirmadas. Los cambios hechos a la nueva entrega de la franquicia son muchos más de los que parecen y están decididos a hacer un impacto sustancial en el juego. No voy a alargarlo más porque ya saben cómo va esto, así que vamos a lo que vamos. Pónganse la ropa más tropical que tengan, preparen a su mejor equipo y adentrémonos en el mundo de Pokémon Sol y Luna. Good World. Como dije en mi review de la demo, uno de los aspectos principales de este juego es la mejorada presentación sobre sus predecesores más directos. Y no estoy hablando solo de los paisajes, el diseño de interiores o la altura de los personajes, sino también de las escenas pre-renderizadas y los pequeños detalles que conforman una mejor aventura, como que todos los entrenadores ahora tengan animaciones y que aparezcan en las peleas una variedad diferente de tomas, expresiones y trucos de cámara para las escenas pre-renderizadas, que la enfermera Joy esté más vieja y tenga el pelo recogido, entre otras cosas. A simple vista, este juego le da una paliza a sus dos predecesores más directos, pues se puede apreciar que hubo mucho más esfuerzo en una mejor narrativa, así como también una meticulosa atención a los detalles que pueden parecer ridículos en primera instancia, pero son los que marcan la diferencia entre un juego bueno y uno excelente. Estoy seguro de no haber sido el único que llevó las cejas hasta su gorra cuando se dio a conocer que este juego no tendría gimnasios, pues eso representa, como varias de las cosas incluidas en Sol y Luna, que este juego es una jugada sumamente riesgosa por parte de los desarrolladores. Digo, ¿para qué arreglar lo que no está roto? No obstante, Game Freak supo cómo hacer de este cambio algo positivo, pues si bien es cierto que en teoría sigue habiendo peleas contra Pokémon débiles o fuertes a modo de entrenadores, sigue habiendo una figura predominante que supervise los desafíos o líderes, y siguen habiendo recompensas que asemejen a las medallas de antaño. La diferencia, y lo más importante del cambio, radica en la prueba en sí. Ya no es una estructura, sino una aventura. Ya no es una pelea, sino una experiencia. Hay que apreciar el esfuerzo que hicieron los desarrolladores para hacer del desafío de las islas en conjunto una experiencia mucho más parecida a la que Ash vive en el anime. No solo es pelear contra los líderes y ganar medallas, sino que hay aventuras emocionantes y divertidas, cosas por descubrir y, ¿por qué no?, también hay estupideces. Es un cambio paradigmático para la franquicia que modifica la travesía para convertirte en el campeón de Alola. Y a decir verdad, es una bocanada de aire fresco que respiró vientos de cambio a una saga que durante 20 años permaneció inmutable. Un momento de silencio por las máquinas ocultas. Ya hablando en serio, los que ya llevan 20 años en esto saben lo engorroso que era dedicarle un movimiento, o peor, un Pokémon entero, a las máquinas ocultas. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron un Grovyle con corte, o un Stoutland con fuerza, o un Machop con romperrocas? Los Pokémon montables vinieron a sustituir todo eso, e incluso a las bicicletas, con el Poképager, un instrumento que te permite invocar uno de 7 Pokémon: Tauros, Mudsdale, Lapras, Sharpedo, Stoutland, Machamp o Charizard. Cada uno tiene habilidades especiales que le permiten atravesar ciertos obstáculos o llegar a zonas más rápido. Charizard tiene vuelo, Lapras tiene surfeo, etc. No puedo enfatizar lo suficiente el por qué los Pokémon montables son una excelente decisión, pero tú dile a alguien que lleva 20 años jugando Pokémon que ya no hace falta tener un esclavo de las máquinas ocultas en tu equipo y mira cómo se le ilumina la carita. En otra época, mencionar el postgame como algo positivo hubiese sido una nimiedad, pero visto que las últimas 2 entregas no ofrecieron mucho para regresar al mundo Pokémon, lejos de atrapar una serpiente gigante y algunas que otras submisiones, es genial comprobar que convertirte en el campeón de Alola solo es el comienzo del verdadero desafío Pokémon, y que con ello reaparecen muchas caras conocidas. No voy a spoilear más de lo que ya lo hizo Game Freak, así que solo diré que fue genial volver a ver a Red y a Careculo. No obstante, Bad World.
Hay un cambio que no me gustó, y es el de la ayuda que piden los Pokémon salvajes. No me refiero a la ayuda que piden los Pokémon Totems. Eso le daba dinamismo a las peleas y a mi parecer fue un cambio genial. Pero que cualquier bicho de uña venga a pedir ayuda justo cuando estás a punto de atraparlo es una patada en los dientes. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no le lanzas una Pokébola al que está a punto de morir y peleas contra el otro normal? Porque no puedes. Si lo intentas, el juego te dirá que es imposible apuntar cuando hay 2 Pokémon o más, porque así de estúpido te quiere hacer ver. Lo peor es que esto solo ocurre cuando llevas la vida de un Pokémon salvaje a menos de la mitad, y es consistente. Matas al Pokémon que ayuda y mal que bien, en el próximo turno sale otro. Es una pérdida de tiempo, de ataques, de paciencia, que no me gustó. No debería mencionar esto porque lamentablemente soy pobre, pero me parece una discriminación contra los pobres que, por lo menos en el 3DS viejo, no solo no haya 3D, sino que el juego se laguea en ciertos sitios de manera descomunal, principalmente cuando la cámara está detrás de ti en una ciudad o cuando estás en batallas dobles. No se puede tener todo en la vida, la presentación le costó muchos cuadros por segundo al juego, pero aún así hay que mencionarlo. Hashtag discriminación contra los pobres. Bitácora de Schneider. Se puede apreciar que Pokémon Sol y Luna dio lo mejor de sí para representar una auténtica evolución para la franquicia. Cambiaron una aventura autómata y la volvieron más fresca y dinámica. Eliminaron prácticas obsoletas y las reemplazaron con mecánicas interesantes y divertidas. Nos dieron un postgame que solo se puede comparar al de Gold y Silver. Y lo más importante, nunca flaquearon en la atención a los detalles de la presentación. Y eso es excelente. Poco más me queda por decir, salvo que el mundo de Pokémon Sol y Luna es un bosque paradisíaco. Muchas gracias a todos mis queridos exploradores por acompañarme en esta hermosa aventura en el mundo de Pokémon Sol y Luna. Si les gustó este video, suscríbanse y los mantendré informados acerca de todos los mundos que iré explorando. ¿Tienen un juego que quisieran que observe? Déjenmelo en los comentarios. Mi nombre es Tom Schneider y voy a reseñar el mundo. Next time on World of Schneider.